Análisis y opinión con Verónica Palafox y el panel de la semana. El punto de vista femenino sobre la sociedad y todo lo que en ella ocurre. Porque todos tenemos mucho que decir. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Tenemos Mucho que Decir. Como cada jueves le agradecemos mucho su compañía. De verdad nos es muy reconfortante saber que está usted detrás de la pantalla, o escuchándonos, conociendo y aprendiendo junto con nosotros cosas interesantes, divertidas a veces, importantes y a veces ciertamente tristes. Esta noche vamos a hablar de un tema que aparentemente estuviera debajo del agua, pero sus repercusiones políticas, sociales y económicas son tan importantes que lo deberían de convertir más bien en un tema que estuviera en la cartelera todos los días, porque es un fenómeno muy fuerte y muy importante. Vamos a hablar sobre la migración. El programa se llama ¿A dónde van los que se van? Y para acompañarme en esta noche nos encontramos aquí reunidas en la mesa del Yin Yang, que nuevamente nos presta sus instalaciones para transmitir. Pati Roibal, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Diana Rodríguez, primera vez por aquí, primera vez. bienvenida. Gracias por la invitación, buenas noches a todos y todas. Y Aide Vázquez. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias al auditorio por permitirnos entrar a sus hogares. Pues sí, pues vamos a platicar sobre los que se mueven de su casa para otra casa, porque en esencia eso es la migración. Así es. El moverte de un sitio a otro. Exactamente, porque mucha gente cree que migrar quiere decir los que se van de Estados Unidos, y no necesariamente. El que se va de Samalayuca a Juárez, el que de Juárez se va a Torreón, que normalmente es al revés. Eso es migración, a fin de cuentas, el cambiar tu lugar de residencia. Y suponemos que cuando dicen los que saben que el hecho de que tú te muevas de tu casa te conviertes en un emigrante. Pero en el momento en el que te instalas en una casa, en otro sitio, en ese momento eres un inmigrante. Hasta ahí vamos de acuerdo, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Bueno, comentaba yo al inicio del programa que es un fenómeno que afecta de manera importante todos los aspectos de la sociedad. Porque la migración no solamente repercute económicamente lo que sucede en otros lugares, sino que modifica la cultura de los espacios a donde llegan las olas de migrantes. Sí. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene, ya veremos los números, tiene una cantidad impresionante de latinos que han ido acomodando y han ido aportando a la cultura de los Estados Unidos. Y van transformando. Y exactamente. Y ahora el pensamiento del norteamericano promedio no es un norteamericano puro, ¿no? Ya es el norteamericano con toda la mezcla de frijol, de arroz con frijol del cubano, con los tacos del mexicano, con los mojitos del de acá. Entonces ya es una... O todos los mexicanos que están ahorita en Los Ángeles, que es donde está la mayor concentración de connacionales, la población ¿no? más alta de mexicanos fuera del país. En Los Ángeles. Y para no irnos tan lejos, vamos a analizar un poquito el contexto de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes, ¿no? Según el INEGI, en 2005 decía que el 70-75% de la población en Ciudad Juárez es migrante, ¿no? Migrantes que vienen del sur del país a trabajar aquí a la frontera. Los famosos juarochos. De hecho, en Ciudad Juárez también hay esa mezcla y se ve esa diversidad de culturas provenientes de otros estados de la República, y también es una cultura rica, ¿no? Yo no tenemos, no lo reconocemos como tal. No nos reconocemos como somos tal. Xenofóbicos. Al ratito lo comentamos. Así es. Los mexicanos somos xenofóbicos. Sonó muy feo, pero sí, tienes razón. No somos tan lindos, como no, creemos. porque siempre nos quejamos de que en otros países son racistas, de que en otros que más y no nosotros volteamos hacia el sur de nuestro país. No volteamos hacia nuestra propia sociedad, nuestra propia familia. Si nosotros nacimos en Ciudad Juárez, les estoy ubicando más aquí en el contexto local. Si nosotros nacimos aquí en Ciudad Juárez, nuestros abuelos son de Durango, de Torreón, de Zacatecas, de Oaxaca. Somos migrantes en segunda o tercera generación y no nos asumimos como tal. Y tendemos muchas veces, no quiero generalizar, pero así pasa, a discriminar al que llega diciendo que viene a quitarnos el trabajo de nosotros o los espacios que nosotros por vivir aquí nos merecemos o requerimos, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Pues hay el fenómeno que tuvimos hace unos años con la llegada de tantos veracruzanos de Veracruz, ¿no? Pues digo, los jarochos. Los jarochos.
y luego discriminamos. Sí, como que es muy fácil, como que nos es muy fácil ver lo que otros hacen, pero no lo que nosotros hacemos. Sí. Por eso comentaba ahorita, nosotros nos quejamos porque cuando vamos al Paso nos hacen hacer unas filas increíbles, horas en el sol, esto y aquello, y que si el agente de migración te hizo mala cara, que si te preguntó de mal modo, pero como les decía ahorita, exactamente, nosotros no volteamos a ver cómo tratamos nosotros a los inmigrantes que vienen del sur. Exactamente. Sobre todo de Centroamérica. Dicen que somos peores nosotros. No, mucho peor. Ya platicarás tú qué es eso. Ya platicaremos un poquito de Pero fíjate, hablando de la migración interna y de la discriminación que hablabas tú hacia la gente que viene a Juárez, no vayas tan lejos. La propia gente que vive en Juárez, la discriminación que hace hacia los tarahumaras. También Tú ves a los tarahumaras pidiendo limosna y ni siquiera les abres el vidrio o los volteas a ver feo. Cuando si a origen fuéramos, esta es tierra de ellos. Ni siquiera los volteas a ver. Cuando esta es la tierra de ellos. O sea, ni siquiera los volteas a ver. Todos nosotros veníamos a quitarles su espacio a ellos, porque esta originalmente es su tierra. Totalmente de acuerdo. Entonces sí, ciertamente, a veces vemos el macro, pero no vemos el micro, ¿verdad? Y además, la industria juarense, pues se mueve de cosas que vienen de fuera. Así es. Y el otro día fui al Paso, o sea, como buena juarense, fui al Paso, y le estaba comentando a mi marido que me impresionó un detalle que nunca había puesto atención. En todas las tiendas de ropa y departamentales y de conveniencia hay un espacio en donde te venden las filipinitas que usan las enfermeras, los uniformes de enfermeras. Sí, que parecen como pijamitas. Sí, que son un saquito que se cruza y un pantalón como de pijama, como filipina, como de ¿no? lona, de todos colores y sabores. Pero como si quisieras conseguir un Kleenex o un refresco, así te encuentras ese tipo de ropa. ¿Qué quiere decir? La industria de personas que migran, aunque sea temporalmente, de Juárez al Paso a cuidar ancianos, a cuidar enfermos, y que su uniforme de trabajo está a la busca en cualquier Family Dollar. Ya no quiero ir a una tienda especializada en artículos para enfermeras. En el Family Dollar te encuentras ropa para enfermeras. Entonces, son migraciones inmediatas, porque la gente migra y se vuelve un migrante, aunque regresa, o sea, va y viene, o va toda la semana. Fronterizo, ¿no? Exactamente. Eso se da mucho aquí, básicamente en la zona fronteriza, desde Tijuana hasta Tamaulipas, la gente, esa dinámica, ¿no? De que vives en el lado mexicano y vas a trabajar al lado de Estados Unidos. Bueno, pero yo creo que eso no se puede considerar propiamente una migración. Yo creo que una migración es cuando tienes la intención de cambiar de residencia. Que te estableces. Pues sí, todos quisieran, todos los que van a trabajar, te juro que se quisieran quedar allá. Sí, pero realmente cuando nada más, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos de compras o la gente que va a ir y trabaja y regresa, no es una migración porque finalmente sigue establecido aquí en Ciudad Juárez. Entonces, nada más va, trabaja, va de compras y regresa. De alguna manera nosotros, desde el ámbito de la sociedad civil, consideramos que sí podría ser un fenómeno migratorio el ir a trabajar allá, porque uno de los aspectos o uno de los causas por la cual la gente migra es justo para buscar trabajo, oportunidades, ¿no? Justo para el 99% laborales, finalmente a lo mejor porque tiene la mitad de su... Sí, es que el que migra es porque busca riqueza, mejora cultural. O cuántas señoras cruzan, ¿verdad? A prestar sus servicios. Trabajo doméstico. Doméstico. Que este fenómeno lo vemos también mucho, ustedes que han estudiado más esto, en la frontera sur. También personas que viven en Guatemala suben a México, en este caso Chiapas, a trabajar también en servicio doméstico. Chiapas, y se regresa. Guerrero, y también se considera migración. Sí, pues es que a fin de cuentas es una dinámica diferente. Permaneces una semana en el país y te regresas y después a vivir. Y lo que finalmente te origina es la búsqueda de oportunidades, es la pobreza, la falta de oportunidades, también con esta cuestión de la globalización. Las cuestiones también de los medios part-time, ¿cómo se llama? El medio tiempo. Ay, qué pocha me vi, eso es migración. Ese es poche. No, de los medios tiempos y cómo se van desplazando, ¿no? Y ya no hay casi oportunidades en tu lugar de origen y cómo tienes que desplazarte a otro lugar.
Y no necesariamente es en busca de mejores oportunidades. Les comentaba yo hace un momento que la inmigración aquí en México, por ejemplo, se da por nuestros bellos puertos, por nuestras bellas playas. Exactamente, ¿cuántos inmigrantes estadounidenses se vienen aquí a nuestro país a vivir por el clima? Y es una migración diferente, porque es migración que viene con dinero. Ajá, sí, exactamente. Ellos vienen en busca de una tranquilidad, de un espacio de relajamiento, no en busca de dinero, no en busca de oportunidades. Pero yo te puedo decir, yo me atrevo a decir que el 99% de las personas que se atreven a dejar su lugar de origen y a desplazarse a otro lugar, a otro estado, es por necesidad. Es por necesidad económica, definitivamente. ¿No? Sí, y la migración que se da a Juárez muchas veces es el residuo de gente que su aspiración es irse al otro lado, que no puede y termina cayendo en Juárez. Y ya se quedó en Juárez porque Juárez se queda con los brazos abiertos y el que llega lo recibe. Aquí en Juárez somos muy lindos. Bueno, la verdad. Ok. Bueno, esa es la parte, es el microuniverso de la migración, para que tengamos la conciencia de que no es migraste hablar de los que vienen en la bestia, atravesando todo el país para ir a piscar algodón. No, la migración se puede dar incluso de un municipio a otro. Ahora, si nos vamos a un contexto un poco más amplio, en el cual manejamos ya lo que es propiamente la migración transnacional, ahí estamos hablando ciertamente que es por una necesidad de buscar una mejora económica, cultural, académica, social. O sea, es hay migración por problemas políticos, por problemas religiosos, exactamente como se da en Siria, lo que está dando ahorita en Siria, en Pakistán, en países de ese tipo. Pero comentábamos cuando estábamos preparando el programa que el tema es tan amplio que hablar de toda migración requeriría pues varios episodios. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en la migración de los mexicanos, de lo que es el movimiento de los mexicanos hacia Estados Unidos y pues sus allegados de América del Sur y América del Norte. Sí, porque México es lugar de tránsito, de origen y destino. De migración. Y ahí también se mezcla un poquito la migración con lo que habíamos platicado hace unos programas de la trata de personas. De la trata, que facilita. Que el tráfico de personas y la trata de personas son como delitos primos. No siempre que hay tráfico hay trata, no siempre que hay trata hay tráfico, pero sí tienen algo que ver por ahí. Pero la migración sí facilita de cierta manera definitivamente ese tipo de delitos. Bueno, para entrar en materia vamos a darle primero espacio a los primer corte comercial y entonces ahorita regresamos y ya platicamos. En lo que pedimos una botanita. Sí, aquí en el Jin Yang para completar estas bebidas que nos están haciendo favor de invitar. Regresamos en un momento. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. Te invitamos a ser parte de la primera Feria Internacional de la Calabacita en Samalayuca. Del 22 al 25 de agosto, ven a disfrutar de la agricultura local que Samalayuca tiene para ti y toda tu familia. Tendremos áreas para acampar, conciertos, actividades de fogata, mucha aventura y, por supuesto, ricas y tiernas calabacitas. Visita la primera Feria Internacional de la Calabacita del 22 al 25 de agosto. Un deleite de ternura. Te esperamos. Come frutas y calabacitas. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Bueno, estamos hablando de migración. ¿A dónde van los que se van? Y primero me gustaría que definiéramos los segmentos de edades de las personas que migran, hablando de México, para que podamos entender las problemáticas reales que significan estas migraciones. Entonces, según los datos que yo pude obtener, sé que el 27% de las personas que migran tienen entre 25 y 34 años. Sí. Estamos hablando de personas eminentemente productivas, ya con una familia hecha, ya con cuestiones más definidas, pero todavía con fortaleza de juventud. El segundo rango es entre 20 y 24, que son más jóvenes, que tienen más fuerza de producción.
El tercer segmento es de 15 a 19, con el 19%, que son prácticamente el 19%. Adolescentes. O sea, Sí, es el 19%. Luego, de 35 a 49 es el 16%, que estamos hablando ya de personas todavía fuertes, pero en un inicio de un declive de producción. Y lo que me pareció es muy bajo el rango, pero aún así es importante. De más de 50 años, el 6%. Para migrar a los 50 años tienes que estar muy desesperado. Bueno, nosotros vemos que en la actualidad las personas de 50 años y más son personas que básicamente van por reunificación familiar. Eso ¿no? les iba a decir. Que van a reunirse con sus hijos, hermanos, nietos. Los famosos pedidos. Así es. Sí, más bien yo creo que ellos van, como que ya los hijos hicieron vida allá y vamos a mandar traer a nuestros familiares. A ver, entonces explíquenme cómo el último 5% son menores de 14 años. Pues igual, ¿no? También. Yo creo que muchas veces los menores se quedan. Acuérdate que los menores se quedan y después mandan por ellos y muchas veces eso no sucede, ¿no? Viene o es derivado de un aumento en la migración de las mujeres. Mujeres que son cabeza de familia, que se quedaron al cargo de la casa, que sus parejas migraron hacia Estados Unidos y que ya no regresaron, trabajo, ¿verdad? y que a lo mejor ellas después les siguen y dejan a sus hijos e hijas y después pues mandan por ellos, ¿no? Pero fíjate que eso es muy común, que se va el hombre y no regresa. Por ejemplo, hay pueblos, hay un alto porcentaje de mujeres, por ejemplo, en Zacatecas, que es lo que más me recuerdo, en Zacatecas donde hay muchas mujeres solas. Así es. Muchas mujeres solas donde la pareja emigró, ¿no? En búsqueda de una mejor oportunidad. Quedan esperando y ya se quedó. Y allá se quedó. Pero sí les mandan su dinerito, sí les mandan su dinerito. No, pero no siempre, no siempre. La mayoría de las veces el hombre que se va a trabajar, pues por lo regular tiene otra familia en Estados Unidos. Se da mucho esa situación. Y viene de vacaciones. Mucho. Bueno, explícale a nuestro auditorio dónde estás trabajando. Ok, yo trabajo en una asociación civil, Derechos Humanos Integrales en Acción. Es una organización de la sociedad civil aquí en Ciudad Juárez. Tengo 6 años de experiencia en el tema, trabajando directamente con migrantes, tanto nacionales, también como migrantes extranjeros. Entonces, pues mi experiencia es básicamente la cercanía que tengo con ellos y lo que me platican de primera voz. Sí, porque me llama la atención precisamente el trabajo de este tipo de asociaciones es la defensa de los derechos humanos de los migrantes, porque a lo mejor es un punto que no hemos tratado, decir que los migrantes, inmigrantes y es decir, las personas que vienen a nuestro país para residir aquí o los que van de paso tienen derechos humanos, igual que cualquier ciudadano mexicano, ¿verdad? Entonces, precisamente asociaciones como la que nos comenta Diana están encargadas de salvaguardar esos derechos humanos, que muchas veces ellos piensan que por estar ilegales en un país, que porque vienen de pasadita, como quien dice, ellos deben de vivir como escondidos, deben de vivir como con miedo. Y eso es lo que facilita mucho que se los delitos contra ellos. Para empezar, no hay que llamarlos ilegales. ¿no? Y ese término ya no tiene razón. Migración irregular. Exactamente. Indocumentados, eso sin documentos. O no documentados o migración. Para empezar con los términos. Así es. Y es por eso que si ellos sienten, la comunidad en general tiende a estigmatizar a estas personas como delincuentes, porque cierto es que les llamamos ilegales y la palabra ilegal quiere decir que está fuera de la ley, por tanto que cometió un delito. Y el migrar no es un delito. No. El migrante, estamos de pero acuerdo. También volvemos al malinchismo, depende cuál sea el país de origen del migrante, si nos da cosita y lo rechazamos o lo aceptamos. Pero que un día vamos a platicar de la malinche, ya no hay que echarle más culpa a la pobre mujer. Ay, sí, el malinchismo. Somos mala onda, no malinchistas. Porque mira, aquí no es tanto, pero sí existe. Pero en ciudades grandes, más hacia el sur, si tú te encuentras con un migrante salvadoreño, no es tu reacción la misma que si te encuentras con un migrante italiano. No, definitivamente no. Entonces tú te encuentras con migrantes europeos y casi te los llevas a tu casa. Claro. Y le presumes a tus amigos que conocí unos italianos, unos alemanes, unos franceses. Pero no le vas a decir, es que conocí unos guatemaltecos, unos nicaragüeños, salvadoreños. Pues a lo mejor por lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? Porque los europeos pues vienen aquí. No necesariamente. No necesariamente. No, ahorita ya no. A nosotros nos ha tocado colaborar en algunos casos de regularización migratoria, ¿no?
extranjeros que están aquí en Ciudad Juárez y quieren regularizarse. Y por ejemplo, tenemos personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, y vienen personas de Suiza, de diferentes países, y pues tienden a, cuando vamos y presentamos los papeles, ella de seguro viene a trabajo doméstico y ella es artista. Sí. Por la sola apariencia. Sí. Cuando a lo mejor es el rey. La autoridad hace eso inmediatamente cuando le presentas para el trámite. Es que sí somos... bueno, aprovechando, usando el término, respetando a la señora Malinche, somos malinchistas. La verdad es que ese sí es muy importante. Así es. Sí, discriminar. O sea, siempre estamos discriminando y sobre todo, fíjate, nosotros como somos un puente hacia Estados Unidos, la principal población que cruza por nuestro territorio es Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Son los que más. Y esto lo hacen a través de, primero por Tapachula, que es a través del río, y que no hay ninguna vigilancia o es nula, ¿no? Y bueno, que después tú me dices cuando platiquemos un poquito de eso. No, si quieres vamos a todo, y ahorita nos regresamos a la migración de México a Estados Unidos, pero vamos a hablar del tránsito de nuestro país como tránsito, exactamente. Como tránsito. Y fíjate, y les dan la bienvenida, o en ese cruce está la Mara Salvatrucha. No sé si te has escuchado, tú que atiendes a migrantes, experiencias con la Mara, ¿no? Que la Mara es una pandilla salvadoreña principalmente, que nace a mediados de los años 70, 80 en centros penitenciarios en Los Ángeles, regresan a El Salvador cuando ya se estabilizó su país, que huyeron de dictaduras y demás. Y cómo se ha ido fortaleciendo, pero para mal, ¿no? En forma negativa. Sí. Ajá. Y son los primeros que les dan la bienvenida a estas personas, a sus connacionales. Y luego nosotros, más adelante, con nuestras propias autoridades, porque hay que decirlo, porque están coludidas con nuestras autoridades a través de las extorsiones. Y lo peor que le puede pasar a un migrante muy vergonzoso en nuestro país, toparse con los Zetas. Y esto es por el, ¿qué podemos decir? El trayecto que hace la bestia, que es el tren. El tren en el que que sale de Chiapas, cruza Veracruz, sube Tamaulipas y finalmente Reynosa, ¿no? Reynosa, Nuevo Laredo. A ver, una pregunta antes para que me ubiques en este trayecto. Los habitantes, los nacionales de esos países, ¿necesitan una visa para estar en México? Algunos sí, depende del criterio que tenga México. No, es que hay acuerdos entre países en los cuales tú como nacional de cierto país puedes migrar y puedes transitar libremente. Hay un catálogo, ¿no? Tienes que tener tu visa como turista, como estudiante o como... o sea, ciertamente pero tienes que tener una tu situación irregular al entrar al país. Claro que sí. Claro que sí. Para unos son mayores requisitos, para otros son menos, según en el catálogo. Fueran todos güeritos, no habría requisitos. Hay un catálogo que maneja ahí el Instituto Nacional de Migración. No sé si hoy en día todavía lo está manejando, ¿no? Las categorías que se llaman. Hay categorías. Pueden ser más o menos los requisitos, que sería muy buena idea llevar esta información a estos países centroamericanos y decirles que sí pueden cruzar por nuestro país de manera regular. Sí, es que sin embargo, esta información nosotros la hemos tratado de dar en los grupos que manejamos nosotros de migrantes extranjeros. Y por ejemplo, para obtener una visa de turista, para ingresar a México, les piden requisitos que, por ejemplo, que tengan un terreno a su nombre, cierta cantidad en el banco, en una cuenta, y luego pues estamos hablando básicamente de migrantes que no tienen, que viven al día, ¿no? Que son de escasos recursos, entonces son posibilidades, o sea, aunque les des la información, no tienen el acceso. Definitivamente que no lo tienen. Yo he trabajado con personas que me platican, mujeres que trabajan en el servicio doméstico, por ejemplo en Honduras, que es lo más bajo, $4, $5, $6 por semana. Eso es su salario. Ajá. ¿En Nicaragua? Con eso no mantienen una casa, le dan de comer a sus hijos. Y pues, por eso la expectativa de llegar a Estados Unidos, en donde por más bajo que les paguen, eso van a ganar en una hora. Así es. Fíjate, en una hora. En una hora. Fíjate, ¿cómo mantienes una familia con $4 a la semana? Bueno, es que depende cuál sea el poder adquisitivo de esos $4 en el No país. difiere mucho de México, ¿eh? Yo he estado en Honduras, he estado en Nicaragua, no difiere mucho.
Entonces, por eso también hay mucha pobreza, hay pobreza extrema. Realmente. Y sí, se ven en la necesidad de lamentablemente, me da mucha vergüenza que tengan que cruzar por nuestro país, que ellos le llaman el camino del infierno, ¿no? Hablando del tema de derechos humanos que ahorita comentaba mi compañera, son migrantes que ellos ven estas situaciones o estas violaciones de derechos humanos como cosas normales, como es lo que me tiene que pasar cuando paso por México. Y luego dicen una frase que luego se conoce, que los dolores que ahora sufro en México, mañana me los pagan en dólares en Estados Unidos. Sí. Qué vergüenza. No tiene que ser así, de ellos mismos. Sí, se vienen preparados. De hecho, el 90% de las mujeres que cruzan por la bestia, por este tren, ya van preparadas psicológicamente, si se puede llamar una preparación para una posible violación, porque el 85% de las mujeres que cruzan son violentadas sexualmente. Entonces ellas se preparan con 85%. Sí, es un alto, sí. Y no es que más. Y se inyectan un anticonceptivo de perdida. Ahora sí, para cruzar. No, para no quedar embarazadas. O sea, si hay una enfermedad o algo, bueno, de perdida no quedar embarazadas. ¿No? Entonces toman otro tipo de providencias, pero son, fíjate, o sea, están dispuestos a pagar el precio y saben de lo que no sé, las vejaciones, últimamente desafortunadamente está muy de moda el tema de los secuestros a personas migrantes. La CNDH en 2012 sacó un diagnóstico de esta situación que se está dando, de este delito que se está cometiendo en contra de la población migrante, que son los secuestros, ¿no? Por parte de un grupo de delincuencia organizada que ahorita tú mencionabas, y básicamente en el estado de Tamaulipas estamos viendo mucho este problema, el de los secuestros, desafortunadamente. Pero fíjate, difieren mucho las cifras, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, las que están en Veracruz, o si hablamos también de las patronas, que son mujeres que auxilian a migrantes en esta travesía, difieren mucho de las que maneja el Instituto Nacional de Migración, las que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las que manejan las organizaciones no gubernamentales, porque como no denuncian. A tu punto de vista, ¿cuál es la más realista? La de las organizaciones no gubernamentales, porque tienen más el contacto directo. El contacto directo. Y básicamente es lo que comentabas, que no denuncian las personas por miedo, por diferentes causas, no denuncian. Entonces las autoridades no tienen el conteo de estos casos. No denuncian porque creen que no tienen derecho. Exactamente, es que eso es muy importante, precisamente hacerle saber a la gente, hacerle saber a los migrantes que una vez que ellos están en nuestro país, ellos gozan de todas las garantías igual que un mexicano. Ellos tienen derecho a la salud, claro, a la educación, inclusive. Sí, no pueden trabajar, pero por ejemplo, si ellos se quieren casar, ellos se pueden casar, ellos gozan absolutamente de todas las garantías de las que goza un mexicano, y es erróneo totalmente que ellos piensen que por el hecho de no tener documentos legales o en regla, de verdad, exactamente, ya por eso van a poder ser objeto de todo esto. Y decía ahorita Pati, los primeros que los reciben son los maras, pero yo creo que los primeros, los segundos y los terceros también podemos hablar de la Policía Federal. A lo mejor nosotros acá ya más hacia el norte decimos, los vemos con buenos ojos, pero allá todo el mundo los ve como el punto de extorsionarlos, y mira, si no haces esto, te vamos a denunciar. Pero a denunciar de qué, o sea, no ese fenómeno, porque simplemente el tren, la bestia no viene hasta acá. Que si pasara por aquí, sí, pero por aquí pasan muchos centroamericanos. No, pero la fuerte corriente de migración es en Tamaulipas, no es en Chihuahua. Sin embargo, sabes que ha aumentado en estos últimos meses los migrantes que van de paso, que llegan a Tamaulipas, y por la situación que les comentaba ahorita de los secuestros, de la delincuencia organizada, las situaciones que pasan cambian la ruta migratoria y no pasan por Tamaulipas, atraviesan por aquí por Chihuahua para irse a Sonora, por ejemplo, por el desierto de Sonora, y cruzar por allá. Otro tipo de inconvenientes, que es sobre todo el clima, el desierto. No, y aquí también otra cosa en la que se enfrentan es ya a la hora de pasar, ya estás aquí en Ciudad Juárez o en Tamaulipas, ¿no? Ya estás listo para cruzar. También acuérdense que los tiempos tan violentos que hemos vivido en nuestro país han ocasionado que el narcotráfico se apodere también de las zonas fronterizas, y ahora tienes que pagar también un derecho de paso nada más por cruzar. O sea, imagínate todo lo que tienen que pasar. Vamos a corte y regresamos con esto. Como les dije, es un conflicto muy fuerte y que lo tenemos en la puerta de la casa. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir.
Te invitamos a ser parte de la primera Feria Internacional de la Calabacita en Samalayuca. Del 22 al 25 de agosto, ven a disfrutar de la agricultura local que Samalayuca tiene para ti y toda tu familia. Tendremos áreas para acampar, conciertos, actividades de fogata, mucha aventura y, por supuesto, ricas y tiernas calabacitas. Visita la primera Feria Internacional de la Calabacita del 22 al 25 de agosto. Un deleite de ternura. Te esperamos. Come frutas y calabacitas. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues ahí regresamos de los comerciales. Fíjense, muchachas, que 25 millones de latinos viven fuera de su país. O sea, ¿se imaginan la cantidad de personas que son esas? Así es. O sea, de ese tamaño es el problema, solamente en América Latina, no hablemos en Europa, que están ahorita todos los conflictos de los parados, de las broncas económicas, de las broncas sociopolíticas, no, solamente en América Latina. 25 millones de personas se movieron. Habría que ver en dónde están esos 25 millones de personas. Y el principal es Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchos latinoamericanos vienen a México, sobre todo los de Sudamérica. Los argentinos, los chilenos, ellos su aspiración es venir a México. Ahí hay también otro fenómeno. Sí, porque nuestra economía es mejor que la de ellos. No, claro, y además para ellos el equivalente de venir a México es el que es para nosotros mexicanos ir a Estados Unidos. Así es. Entonces, ellos venir a México y tener un buen trabajo y hacerla, como se dice, en México, es de presunción en sus países. O sea, es así como si tú te vas a Estados Unidos y de repente te va muy bien. Ese es el mismo nivel que para los argentinos, los chilenos, bueno, los ahorita Argentina sí la está pasando un poco mal. Ahorita sí los fresillas de Sudamérica vienen a ser los chilenos, ¿no? Ellos están ahorita... Bueno, los más fresas son los argentinos. Pero son los más creídos. Ahorita están pobres, pero sí, ahorita el poderío lo tiene Chile. Pero, por ejemplo, sí, Argentina, Paraguay, que es muy diferente a Uruguay, también. O sea, son países así, pobres. Ay, ¿qué país no es pobre ahorita? Perú, ¿no? O con mayores necesidades. Sí, y sobre todo lo que viene a ser Centroamérica. Que no es todo Centroamérica. Por ejemplo, los ticos, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, traen este poderío económico. Y fíjate, y son Honduras, gente que emigra de Honduras, Nicaragua, El Salvador, son rechazados por la gente de Costa Rica. ¿Sí? Por eso también tienden a emigrar, tienden mejor a emigrar, aunque les facilita más. Pues fíjese que a mí lo que me impresionó mucho es que de esos 25 millones de latinos que viven fuera de su país, el principal país que aporta es México. México en el 2007, en el 2006, por ahí, o sea, estamos hablando hace ya muchos años, tenía más de 10 millones de habitantes viviendo fuera del país. Pero es lógico, ¿no? Pero 10 millones de habitantes, estás hablando prácticamente de la mitad del Distrito Federal. Ajá. O sea, estás hablando de un mundo impresionante de mexicanos. Y no hay un país donde tú vayas donde no hay un mexicano. Yo hasta me da risa de repente cuando oyes las catástrofes en Yakarta, que dices tú, ¿y eso dónde estás? Dices tú, entre los damnificados, 4 mexicanos. Sí. ¿Qué hacen allá? Es que estaba casada con uno de ahí, o es que andaba de vacaciones, o es que vino a trabajar. No hay país en el mundo donde no hay un mexicano. Cierto. Y eso se convierte en remesas. Porque ese es otro de los fenómenos de la migración, las remesas. Oye, que sería bueno, o sea, se ha planteado esta situación a las autoridades de vigilar las remesas, porque no siempre las remesas significan de que le están dando dinero a la familia o el apoyo a tu lugar de origen, sino ahora con toda esta cuestión de las extorsiones también se hacen a través de las remesas. Sí. O sea, y se pagan lo que se cobra por saltar a las personas. Polleros. Exactamente, lo que se paga a los polleros también. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que llamar la atención de las autoridades ciertas cantidades de dinero. Porque, por ejemplo, como en una remesa te das cuenta que van $10,000, ¿no? ¿De qué trabajas como para mandar eso? Entonces eso tiene que llamar la atención. Sí, porque en Estados Unidos sí ponen mucha atención en eso, ¿eh? Por ejemplo, aquí en los lugares donde recibes tu dinero, si empiezas a recibir cierta cantidad, ya arriba de no sé cuánto, creo que
2,000, 3,000, 10,000, empiezas a recibir y luego ya te dicen, a ver, ¿por qué estás recibiendo tanto dinero? ¿Quién te lo está enviando? A ver qué es lo... Entonces allá sí ponen atención, efectivamente, pero aquí no hay control. Foco rojo, o sea, sí, aquí no hay control. Atención, sobre todo por la cuestión de las extorsiones, porque retienen al migrante. Y no está complicado saberlo porque, porque todas las remesas tienen que llegar a través de un banco. O sea, no puedes... No necesariamente, pero sí es como muy factible allá que se preste algún delito. Tienditas, ¿no? Yo he visto programas allá que en el sur, una señora que tiene una tiendita en una esquina, yo no sé cómo está ese asunto, pero como que reciben ahí el dinero que mandan de Estados Unidos. Concesionaria de es eso más bien. Eso me refiero. Pero sí, pero tiene que llamar en una cuenta también se puede. O sea, como que de repente ciertas personas únicamente están recibiendo tanto y tanto dinero. O sea, puede haber un secuestro. Lavado de dinero, secuestro. Sobre todo secuestro, Vero, porque retienen al migrante, entonces a ver, ¿con qué familias ibas a ir a Estados Unidos? No, pues que con estos, o quién se quedó en tu país de origen, y es donde está la extorsión, ¿no? Sí, pues los mismos polleros hacen eso, ¿no? Porque mira, estamos hablando que en el 2012 se manejó por cantidades de remesas por 530 mil millones de dólares. Sí, son cantidades. Impresionante. De hecho, en México es el segundo lugar de remesas que recibe por causa de la migración. El primero es el petróleo, pero el segundo es la migración. Entonces estamos hablando de cantidades. El país se mueve por las remesas de la migración. Que si les quitaras las remesas, se mueren. Así. Estados completos, Zacatecas, Michoacán, ellos, exactamente, Michoacán, áreas de Jalisco, que el único producto interno bruto que existe es la remesa. Así es. No hay otra manera, no vive. Todos esos pueblitos que comentábamos al principio de mujeres solas, si les quitas las remesas, se mueren. Bueno, que no tienen otra forma. Viven de esperar en remesas, ¿verdad? No tienen otra forma. Ya no regresa Esa es otra. Ajá, esa es otra. Incluso en este tema de las remesas, el gobierno también ha apostado a participar con la población. Nosotros le llamamos comunidades expulsoras, estas de Zacatecas que se quedan las familias, a participar en estos programas que el del 3x1, del 2x1, en donde el migrante manda tanto dinero a la familia y para el beneficio de la comunidad, y el gobierno pone otro tanto. Este tipo de programas son programas gubernamentales que también le entran a este tema de las remesas para tener algún tipo de beneficio para la comunidad o bien la familia. Yo desconocía de esos programas. Que nos cuente un poquito, bueno, de lo que estamos platicando ahorita en Comerciales, que yo desconocía totalmente, de esta migración hindú, este fenómeno de esta migración hindú que se está dando en su país. Porque primero se dio los chinos, ¿verdad? Que nos empezaron a invadir los chinos por todos lados. Y donde quiera eso fue en la época de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? No, pero ahorita te encuentras restaurantes, tienditas y todo, y como se parecen tanto, no sabes si son unos y son quién es. Lo mismo han de decir de nosotros. Nosotros que no somos iguales. Lo mismo han de decir de nosotros. Pero nosotros no andamos invadiendo Pekín. Van a decir, todos tienen los ojos así redondos. Unos ojos así como la dulce niña Candy. Pero el nuevo fenómeno de migración. El nuevo auge de la migración es de las personas. A ver, platícanos de eso. De la India. Yo no tengo conocimiento de cifras a la fecha. Yo lo que tengo conocimiento es de trabajo que nosotros hacemos en la estación migratoria que hay en Janos, que tiene el Instituto Nacional de Migración. Hay un alto porcentaje de personas hindúes que vienen. No sabemos si a establecerse en México o bien con miras a cruzar Estados Unidos. Comentaban que gente con poder económico. Son básicamente gente con un nivel educativo alto, con un nivel profesionistas con un nivel porque al parecer salen desde Dubái y llegan a Nicaragua, y de Nicaragua suben hasta acá, hasta México. ¿Dubái, Nicaragua? Sí. Curioso, ¿no? Y no serán los únicos, pues acuérdense también que por tantos años tuvimos aquí, hemos tenido a los menonitas, a los mormones, o sea, como que no es nuevo pues que vengan grupos de personas a establecerse, y algunos. Y no nada más en el estado de Chihuahua, nosotros por la cercanía con Janos tenemos conocimiento de este caso, pero también hay grupos de comunidades hindús en diferentes estaciones migratorias. Me gustaría que retomáramos un poquito el asunto de la migración de México como un país de tránsito, porque dejamos un poquito inconcluso el asunto de la bestia. A ver, entonces,
nada más para recapitular. Estamos hablando que es una población eminentemente de América Central. Centroamericanos. Que junta dinero, quién sabe cómo le hace y que puede deja ser embargado. específicamente Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Okay. Embarga hasta la familia para conseguir una cantidad que es lo que en promedio saben que les va a costar hacer. Es un viaje muy largo. Y muy costoso. O sea, si en carro legal, tú como mexicano te tardas cuánto en atravesar el país, ellos te van recovequeando, pues ya me imagino que se les ha de hacer eterno. ¿Cuánto dura un viaje normal, promedio, del que no tiene problemas, del que desde que se sube al tren llega a es que tienen se van bajando. A nosotros los migrantes nos comentan que duran de 25 a 30 días para llegar hasta acá. Porque se vienen, en un mes. Porque se vienen, o sea, llegan de Chiapas, por lo regular es Tapachula por donde pasan, o el Sázabe, hasta Veracruz, en Tierra Blanca, Veracruz, por ejemplo. Tierra Blanca se suben al tren. Coatzacoalcos también puede ser. Coatzacoalcos, pero es como el rumbo. Luego se bajan ahí, duran unos días en Veracruz, se suben, llegan al DF, por ejemplo, a Lechería, que es por ahí por donde pasan, y después se van a Saltillo, en Coahuila, también, y luego de ahí se van puebleando, como decimos, y se quedan días ahí. O ven que, por ejemplo, está muy duro el retén de la Policía Federal y se esperan al siguiente día, otros 2 días. Sí, es que tienen que ir sorteando. Y es que no solamente eso, fíjate, no solamente, ahorita hablamos del factor humano, ¿no? Que son de las bandas, de la Mara, de los Zetas, de nuestras propias autoridades en complicidad, sino también las cuestiones naturales. Hay un dicho entre ellos que dice, carnal, no te quedes dormido, porque eso te salva la vida. Entonces ellos van sujetos, o sea, de frente, y van sujetándose para no quedarse dormidos, porque va el tren y en un descuido se caen y están por ahí las mutilaciones. Nosotros les recomendamos mucho, bueno, desde las casas del migrante que hay en la zona sur, les dan este tipo de prevenciones o recomendaciones a los migrantes. Por ejemplo, pasa mucho que se quedan dormidos cuando van en el tren, les dicen que con el cinturón se amarren, se amarren alguna con otros o alguna tubo o algún a sujetarse algo que tenga del tren. Y luego aparte pasan por cierta zona como selvática, sobre todo lo que es el área de Chiapas, y hay que ir sorteando lo que son las ramas, o sea, lo que viene a ser la propia porque van flora. arriba, no van adentro del tren. Sí, porque no van dentro del vagón, van por encima, entonces hay que ir sorteando también esas cuestiones naturales, o sea, el viaje y también sabes que no es fácil. Añadirle a esto que tú mencionabas también el fraude del que también son víctimas por parte de los polleros, coyotes, guías o pateros, como ellos los conocen. También no les cobran una cantidad pequeña. Nosotros estamos hablando, lo que me comentan a mí es que pagan aproximadamente $10,000 por traerlos desde allá hasta, por ejemplo, y te llevo hasta Chicago allá y es a riesgo. Es a riesgo, pero sí dicen, cuando me pagas la mitad y cuando te entregue ahí en Los Ángeles o en Chicago o en Nueva York, me pagas la otra mitad, pero son $10,000, o sea, no son $20, no son 100, es así siquiera, como son cantidades grandes. Sí, ¿no? Y por ejemplo, pasa mucho que los dejan, por ejemplo, en el desierto en Sonora y crúzale, aquí llegas. O los dejan en un centro comercial de Chihuahua, pero y les dicen que es aquí Estados Unidos. Eso ha pasado, bienvenido a pasa mucho. Bienvenido, no sé, a X ciudad y los dejan en algún mall en Chihuahua también. Bueno, es un como ya lo dijiste, es un tráfico, un tránsito, me ha dicho, infernal. Sí, en el cual gastan lo que no tienen, se han de quedar endeudados y la familia por 3 generaciones con la esperanza de llegar. Siempre mucho con la aportación de familiares que ya están establecidos en Estados Unidos. Luego, a expensas de grupos organizados, de la misma policía, y total después de un mes o mes y medio o el tiempo que llegan a la frontera, como pueden, cruzan. Y resulta que no era miel sobre hojuelas lo que los estaba esperando del otro lado. Así es, que no era el sueño americano que todo el mundo comenta. ¿Qué pasa del otro lado? Eso es legislación de otro país. El caso es que luego los deportan. ¿A dónde los deportan? Los deportan a México.
No, ¿O los mandan los a mexicanos a México, pero los No, pero no siempre su tienen país la de origen. certeza de que sean mexicanos. Bueno, es que ellos en Centroamérica dicen que son Sí, de- es que no hay ellos mismos quieren ser deportados, quieren que los manden aquí a México, pues, obviamente, Pero ¿sabes con la por intención qué? de regresar. Porque las personas bueno, los mexicanos son deportados en las fronteras Tijuana, Sonora, ahorita es Aquí el mismo primero y segundo Juárez. lugar. Juárez ya está un poquito rezagado en Sí, eso, pero porque todavía sí. sigue siendo Sí. punto de repatriación. Y cuando son deportados a la frontera. En cambio las personas que son de Centroamérica, que son de otro país, los llevan mandan hasta su país. Entonces ellos dicen, mejor digo que soy de Veracruz o de Oaxaca y me dejan en la frontera y es más fácil volverme a cruzar a Estados Unidos. Les ha de romper el alma que después de tanta angustia los regresen a su patria. Entonces, por eso como si mejor nada. ellos... Y Vamos en avión. hasta se aprenden Vamos a quién un es corte el... comercial. No hay problema. Vamos a un corte por si no nos deportan a nosotros. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. Te invitamos a ser parte de la primera Feria Internacional de la Calabacita en Samalayuca. Del 22 al 25 de agosto, ven a disfrutar de la agricultura local que Samalayuca tiene para ti y toda tu familia. Tendremos áreas para acampar, conciertos, actividades de fogata, mucha aventura y, por supuesto, ricas y tiernas calabacitas. Visita la primera Feria Internacional de la Calabacita del 22 al 25 de agosto. Un deleite de ternura. Te esperamos. Come frutas y calabacitas. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues estamos hablando de los avatares que sufren, padecen, como un verdadero infierno. Todos aquellos que deciden por necesidad moverse de la tranquilidad, del cobijo de su propia tierra y buscar la suerte en otra. Entonces vamos a concluir el asunto de los migrantes centroamericanos para ya volvernos a centrar y concluir esto. Cuando están en Estados Unidos, los repatrian y llegando aquí, algunos, comentábamos ahorita en el corte, se hacen pasar por mexicanos. Así es. Porque si los repatrian a México, pues ya llevan más de la mitad del camino avanzado para Mucho regresarse, más, ¿verdad? Sí, ajá. Porque no es la aspiración de los centroamericanos quedarse en México, ¿verdad? No, es irse a Estados Unidos, ¿no? Ese es el sueño. No es la aspiración ni de los propios mexicanos que cruzan y son deportados, tampoco ellos quieren que... Sí, bueno, pero tú estás hablando de un mexicano que se quiere ir. Pero básicamente, cuando llegan esos deportados, ahora sí, entre ellos van a venir pisquitos ahí que no son mexicanos, Sí. pero los mexicanos que llegan y los que deportan por Juárez, Así es. que esos son los que tenemos a la mano y con los que conoces tú de primera mano. Primera, ¿con qué ánimo vienen? O sea, ¿cuál es el sentimiento de frustración en el que ellos llegan a Hay México? un síndrome, que es el síndrome de Ulises. A ver, platícame. ¿Tú lo conoces? A ver, platícanos del síndrome de Ulises. Bueno, el porque síndrome yo- de Ulises es el síndrome que le da al migrante, que es básicamente de decepción, de tristeza, de angustia, de no poder cumplir sus objetivos, que no se siente dentro de un contexto conocido, de extrañeza, o sea, que extraña su lugar de origen, O de la derrota. De frustración, arrepentimiento, ¿no? Sí, De sí, derrota. la frustración de no traer... Bueno, sí, Sí, no, de si no decir hubiera todo lo hecho que esto. gasté y... Así es. A La nosotros nos... frustración de su familia, ¿no? Y todo eso. Y sí, y está La burla, ¿sabes? Nos La burla, comentan sí. muchos muchachos La discriminación. que no quieren llegar a su lugar de origen por eso, porque los ven derrotados su propia familia y aparte la comunidad en donde viven, Claro. de que no la Ándele, por hiciste, o creído. sea, y ya también de alguna manera son discriminados, o sea, te querías ir. Te quieras ir, y entonces la tú misma ya no eres familia de aquí. le reprocha, sí, y ya está identificado como el síndrome de Ulises, que es el síndrome de los migrantes. Independiente también a eso, nosotros vemos una situación con ellos cuando son deportados, mexicanos, estoy hablando de los compatriotas, son deportados y no les son entregados a la hora de su deportación sus pertenencias.
porque vienen de la prisión y los sacan. Estamos batallando mucho con el tema de las pertenencias, porque son bolsas donde traen, por ejemplo, su IFE, su chamarra, el celular. ¿Quién no se le entrega? Las autoridades americanas. Y luego llegan aquí porque no traen, como no traen identificación. Y llegan aquí a México y luego no pueden conseguir inmediatamente un trabajo porque no tienen con qué identificarse, entonces también son indocumentados en su propio país. Oye, Diana, yo soy indocumentada. Como pude, llegué a Warford, allá por las lejanas montañas aquellas. Y yo trabajé 6 meses, 8 meses, 1 año, el tiempo en el que el Departamento de Migración dio conmigo y me manda de regreso para mi casa. Pero en ese inter yo logré juntar $10,000 o $5,000, o sea, una cantidad determinada. Ese dinero no me lo puedo llevar, ¿verdad? Si lo tienes en un banco, sí. Si lo tienes en el banco, si lo tienes abajo del colchón, pues apóyate de la familia para que te lo haga llegar. Sí. Inclusive hay exención de impuestos, exenciones como perdón de impuestos. Cuando todo tu menaje, que eres deportado, todo te lo puedes traer. Y México, y México no tiene por qué cobrarte esa importación de todo tu menaje. Y cualquier persona que viva en Estados Unidos y se va a venir a vivir a México puede pasar por la aduana su menaje de casa, todo, refrigerador. Aunque seas deportado, no. Aunque seas deportado, o sea, claro. el solo hecho de que tú te vayas a venir a vivir de Estados Unidos a México, tú puedes pasar, o sea, hayas estado como migrante o lo que sea, pero si tú ya te vas a venir a residir a México, tú puedes pasar tu menaje de casa. Es más fácil cuando te lo pasan los familiares directos. Y como deportado, pues igual, o sea, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que a lo mejor a ellos los mandan por aparte en avión y eso. ¿No te quita la autoridad tu dinero? No, es que estamos hablando de una generalidad y no, o sea, sí hay migrantes que regresan sin su dinero, ¿no? Migrantes, por ejemplo, estoy hablando de migrantes que trabajan. A mí les voy a decir un promedio. Yo he documentado casos de solicitudes de pertenencias ante el Consulado de México en El Paso y son $200. Yo traía 1,200 pesos mexicanos y me los tiraron a la basura. Yo traía $100. Pero estoy hablando, o sea, suena poquito $100, pero estoy hablando de 30, 40 solicitudes de pertenencias al día. O sea, ¿cuánto dinero no asciende? Que no regresa. ¿Se lo quedan ahí los agentes? Ellos alegan que a los 30 días de no reclamada la pertenencia se destruye. Oye, pero si estás deportado, ¿cómo lo vas a reclamar? ¿De poco vas a destruir $1,000? Se puede reclamar ¿no? desde México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tu lugar de origen. ¿Le dan esta información al deportado? Sí, pero les dicen 30 días después de la fecha de tu detención. A veces duran 1 mes y medio, 2 detenidos. Pues ya valió. A ver, bueno. Vamos a concluir esto hablando de consejos, sugerencias, recomendaciones y así los consejos de la abuela. Primera, obviamente que lo ideal sería que no hubiera la necesidad de emigrar, pero existe. Entonces, si usted tiene la necesidad de emigrar, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿En qué se tiene que fijar una persona que decide tener que emigrar porque no tiene otra alternativa? Yo le diría algo a todos los migrantes que tienen derecho. Bueno, estamos estrenando una ley de migración que viene, básicamente se suelta de la mano de la Ley General de Población. Tenemos una ley de migración con muchas aspiraciones, muy romántica, muy bonita, pero sí hay que ponerla en práctica. Que sepan los migrantes que tienen derechos, como cualquier otro mexicano, que los acoge el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? que nos habla de que todos tenemos derecho a tener derechos, que los acogen con todo y garantías individuales, derechos humanos, etcétera, tratados internacionales y demás. Que sepan que pueden denunciar, que no se sientan bajo esa, aunque no tengan una situación regular migratoria, que no se sientan clandestinos, que tienen derecho, que inclusive tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a un registro, que tienen todos los derechos que cualquier mexicano goza y que tienen que denunciar y que no se dejen extorsionar. Eso es lo principal que yo le diría al migrante. A ver, antes de pasar a cualquier otra recomendación, háblanos un poquito más de la ley de migración. ¿A quién acoge esa ley? ¿A cualquier migrante? Cualquier migrante. ¿Extranjero o mexicano? Cualquier migrante. Okay. Pues sobre todo, sí, bueno, está hablando en el territorio. Sí, claro, pero está hablando de gente extranjera, sí. ¿no? Que pasa por nuestro territorio. Pero tienen derecho. ¿Los que son repatriados entran en otra ley?
no sé si están ahorita, están en la Ley General de Migración. Sí, sí, también. Sí, también con los programas y todo eso, sí, claro. Pues es que los repatriados ya son mexicanos en su país. Sí, o pero sea, tienes un problema. A ver eso. Cuando llegan y me sueltan y me avientan, yo no le debo nada a nadie. No. Me convierto en una persona ya estás en libre, tu país, ya, legal, sin ningún problema. Exacto. Sí, pues si eres un mexicano que te trajeron a México nuevamente, pues tú ya no tienes Pero ningún fíjate, problema. hay una situación que nosotros no vemos y que nosotros ahorita que yo dije algún término ahí anglosajón, nos reímos todos y que son los pochos, ¿no? Que me dije, ay, qué pocha. Mire, hay gente que a veces es deportada. Yo conocí de un caso, me comentaron de un caso de una persona que se crió en Estados Unidos, que fallecen sus padres. Él nació, creció, se educó en Estados Unidos, tenía profesión en Estados Unidos y de repente se da cuenta que sus papeles no eran regulares, que sus papás compraron ahí unos papeles falsos, no sé, y entonces lo deportan. Y él no sabe el idioma, Así es. el castellano. Lo deportan para aquí por Juárez y él no sabe ni... ellos asumieron que su familia era mexicana. Él está desubicado, sin ningún vínculo, no tiene familia aquí, no conoce a ningún familiar, no habla el idioma y no puede regresar a Estados Unidos. Y luego, pues sirve. Al momento de ser deportado a México lo acogió como mexicano, ¿no? Desafortunadamente muchos de estos casos pasan así. Son personas que nunca tuvieron cuidado de arreglar o de verificar sus papeles para estar en Estados Unidos legalmente y los deportan hacia México. Desde el momento en que México los recibe, son acogidos como mexicanos. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que son gente que se queda a vivir en la frontera. Pero entonces tramitas un acta de nacimiento o cómo te conviertes pues es que ajá, exactamente, pues a lo mejor lo peor que puede pasar es que si no tienes tu acta de nacimiento aquí. Pero es que ¿qué acta de nacimiento vas a tener si te creaste como un norteamericano? Y al último te dicen que no eres norteamericano, entonces tampoco tienes ni la nacionalidad norteamericana ni la mexicana. Sí, son muchas complicaciones porque además no puede llegar al registro civil y decir, a ver, yo vengo a registrarme, me llamo Juanito Pérez. Pues no, ¿verdad? Tiene que acudir también a un juicio. Pues no. Sí. Ok, retomando. ¿Qué otra recomendación? Tanto al que tiene que emigrar como al que ya está repatriado, que busque las organizaciones. Sí, definitivamente la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante, es buena, es loable, por lo regular y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil le brindan cobijo, le brindan hospedaje, alimentación. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez tenemos una, en la colonia Satélite, pero también en toda la ruta migratoria desde el sur hasta las patronas. Las patronas. Porque están hasta la Satélite. Yo el otro día estaba comiendo en un restaurante cerca de la línea. Así es. Y llega un hombre a pedir limosna, literalmente, porque no había comido. Le invitamos a comer. Y lo dice, es que me acaban de aventar. Ajá. ¿Dónde está la casa del migrante? O sea, en Sí, Satélite. A mí me han preguntado también y pues no sé. ¿Eso dónde es? Sí, no, cierto, espérate, es que aunque está muy sepas, lejos, ajá. desde la frontera, literal, de la frontera a Satélite, en camión, sin conocer una ciudad, no llegas en 5 minutos. Antes estaban ni en el 20 centro, minutos. no Había un módulo en el centro, ¿verdad? y la casa del migrante tenía Bueno, posibilidad ¿dónde se de encuentra transporte. ahorita? Está en Satélite, en la calle Neptuno. Ajá. El número es 1855, ahí se encuentra la casa del migrante, pero para estos casos el apoyo del grupo Beta es el que los ayuda a transportarlos desde el punto de repatriación hasta la casa del migrante. O le puede pedir ayuda a cualquier policía y decirle, A cualquier autoridad. ¿me puede llevar, por favor? Cualquier autoridad tiene la obligación de ayudar. Pues como sucede en todos los programas, se nos fue el tiempo, ya se nos acabó. Les agradecemos mucho y la verdad, si usted es un migrante, tengan los ojos muy abiertos. Hay demasiados peligros, hay demasiadas cosas de las que usted tiene que preocuparse. Si usted no lo es y se encuentra uno, tóquese el corazón. Usted no tiene idea de cuánto sufrimiento y cuántos problemas ha pasado esa persona para llegar enfrente de usted. Si está en sus manos, ayúdenle y si no, por lo menos no lo perjudique más. Muchas gracias, buenas noches muchachas, muchas gracias por compartir esta tarde-noche con nosotros. Gracias. Y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, soy Verónica Palafox. Gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos analizando lo que sucede en nuestra sociedad, porque todos tenemos
mucho que decir.